Saludos, el presente tutorial es para la explicación de la primera parte del tema trabajando con gráficos dinámicos. Es decir, a partir de este tema vamos a intentar reconocer la herramienta de gráfico dinámico a partir de dos temas de empresa. El primer tema que vamos a trabajar es el tema de solvencia. La solvencia es un tipo de datos que utilizan las empresas para saber si tienen la capacidad de pedir créditos o endeudarse nuevamente. Esto es muy importante para la inversión de una empresa. En el caso de este programa, Excel nos permite hacerlo de manera fácil siempre que lo sepamos programar. Por ejemplo, acá tenemos una serie de datos muy sencillos. Tenemos los datos de una empresa que nos indican tres cosas. El primero es lo que es el ingreso, que es la cantidad de dinero que le ingresa a la empresa mensualmente, los gastos fijos de la empresa, que es lo que necesita mensualmente gastar. Vamos a explicar un poco esto. Por ejemplo, los ingresos se refiere a la cantidad de dinero que entra por concepto de venta o concepto de trabajo de la empresa, mientras que los gastos fijos son aquellos gastos que la empresa no puede dejar de hacer, por ejemplo, gastos de empleado, gastos de servicios como electricidad, agua, entre otros. Y un factor de corrección que por lo general no es la mitad del dinero, o sea, no llega al 50% de la que la empresa le ingresa. Es decir, en este caso vamos a trabajar en función de un 0,4%, que es lo que la empresa tiene. La capacidad de endeudamiento es la cantidad de dinero que puede disponer una empresa para poder pedir un crédito o pedir más dinero prestado y que pueda pagarlo. En este caso vamos a hacerlo de una manera sencilla. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para determinar la capacidad de endeudamiento es calcular el valor de ese monto que nosotros vamos a tener. Voy a ampliarlo un poquito más para que veamos acá. Recuérdense que en muchos casos, en algunas computadoras, el 0.4 aparece con coma, ¿no? Tienen que estar pendientes para que les dé bien la fórmula, si no, no les va a dar correctamente. ¿Cómo se determina la capacidad de endeudamiento? Bueno, la capacidad de endeudamiento se determina mediante la siguiente fórmula. ¿Verdad? Nos ubicamos en la celda. Recuerden que cuando le damos clic nos debe aparecer acá seleccionada la celda que estamos trabajando. Nos vamos acá a la barra de fórmulas y escribimos la fórmula. Igual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una serie de restas y multiplicación. ¿Qué vamos a restar? En el texto que estoy dejando aparece cómo es la fórmula. Vamos a restar, ¿verdad? Abrimos paréntesis y vamos a restar la cantidad de dinero que ingresa, ¿verdad? Lo que ingresa mensual menos la cantidad de dinero que se gasta. Es decir, eso nos va a dar el dinero neto que nos está quedando. Cierro ese paréntesis y luego lo multiplico por el factor el factor que nos permite determinar la capacidad de endeudamiento, que es el valor que está allí, que es 0,4. Es decir, restamos ingresos menos gasto y esa resta al final la multiplicamos por el factor de corrección. Observen cómo queda la fórmula, ¿verdad? Restamos el ingreso menos los gastos menos el factor. Tenemos que estar pendientes porque no todas las veces nos va a aparecer en las mismas celdas. Tenemos que saber cómo hacerlo. Si está bien escrito, hacemos clic en Enter, hacemos clic o le damos al botón Enter y observamos que nos da la capacidad de endeudamiento. Es decir, la empresa resolviendo los gastos y todo lo que está allí puede pedir un préstamo para pagar máximo 480 mensual. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ver cómo lo representamos nosotros en una tabla dinámica y en una gráfica dinámica. Seleccionamos todos los datos, los seleccionamos todos y nos vamos a la opción Insertar. Allí, en la pestaña Insertar, nos vamos a la opción Tabla dinámica. Hacemos clic y dejamos tal cual. Seleccionar tabla de rango, ya está seleccionada y que aparezca en una hoja nueva. ¿Ya? Seguidamente le damos la opción Aceptar. Esperamos y nos va a abrir esto, nueva hoja. Si observamos, nos abre una nueva hoja con los datos que hemos hecho. Seleccionamos que queremos que nos aparezca los ingresos de la empresa más el dinero que está allí. Entonces observamos que nos aparecen los mismos datos, solo que en una tabla dinámica que es mucho más sencillo de usar. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la etiqueta de la fila, ya que no nos aparece un nombre. Le hacemos clic acá en la barra de fórmula y escribimos la palabra ingresos mensuales. Escribimos acá ingresos mensuales, le damos enter y observamos que nos ha cambiado acá el nombre. Otra cosa que vamos a cambiar acá es la cantidad de dinero que nosotros disponemos al mes. Entonces nos damos clic acá y le quitamos suma de 2000 y le damos recuento
de 2000, es decir, la cantidad de dinero que nos van a presentar. Hacemos clic y le damos. Observamos que voy a ampliarla aquí, lo ampliamos acá para que quede mejor. Nos queda la cantidad de dinero que nosotros debemos disponer en ese mes. ¿Ya? Yo no quiero que aparezca solamente la capacidad de endeudamiento del factor fijo. Si quiero eliminar el factor, acuérdense que podemos darle clic a la flechita y eliminar el que necesitemos. En este caso vamos a eliminar el factor para que solamente nos quede la capacidad de endeudamiento y los gastos fijos. Hacemos clic en aceptar y nos muestra solamente los dos datos. Seguidamente vamos a mostrar un gráfico. Seleccionamos todos los datos y nos vamos igual a insertar acá arriba y nos damos a la opción de gráfico dinámico. Le damos clic acá a la flechita, gráfico dinámico, y observamos que acá nos aparecen todas las funciones de gráfico que vamos a agregar. En este caso vamos a agregar uno de columna, ¿ya? Ahí tenemos varias opciones, está la columna agrupada, está columna apilada, columna 100% apilada, 3D apilada, sí. En este caso vamos a usar la primera, columna agrupada. Le damos clic en aceptar y observamos que acá se nos va a colocar un nuevo gráfico, ya que tiene los mismos valores que le estamos colocando aquí arriba. Es decir, va a tener los mismos valores de los datos que le estamos colocando. Es decir, vamos a intentar entenderlo acá. Nos está dando los valores de gasto fijo, que son 800, y la capacidad de endeudamiento, que son 480. Casi llega a 500. Si le damos clic acá al pincel que aparece, podemos cambiar el estilo de gráfico para mostrar un gráfico un poco más bonito, un poco más estilizado. Aquí tenemos varias opciones que podemos mostrar. En este caso yo voy a seleccionar uno acá, que es este, para que lo veamos, y nos cambia directamente las opciones. Y esto nos muestra dos cosas. Nos muestra la cantidad en datos del dinero con que dispongo y la cantidad en un gráfico también, ¿ya? Con eso podemos nosotros elaborar lo que es un gráfico y un gráfico dinámico, una tabla dinámica y un gráfico dinámico de lo que es la capacidad de endeudamiento. Hasta acá vamos a llegar con este tutorial.